El siguiente video es una producción de la Academia Antioqueña de Historia con motivo del bicentenario de la Batalla de Boyacá y la Campaña Libertadora 1819-2019. Saludos, soy Víctor Ortiz, soy miembro correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia y en esta oportunidad vamos a aprovechar todas las festividades del bicentenario de la Batalla de Boyacá. Los vamos a llevar por un viaje histórico, vamos a hablar de personajes, de fechas, de lugares que hicieron decisiva estos elementos para nuestra historia. Acompáñenos entonces para que reconozcamos nuestra historia y tengamos la oportunidad de conversar y tener entonces claridad sobre algunos temas. La colonia española. Para hablar del bicentenario de la Batalla de Boyacá necesariamente tenemos que hablar de antecedentes. Y cómo no recordar todo ese proceso que en nuestra historia llamamos la colonia española. La colonia española no fue otra cosa que aquello del dominio español, el dominio de la corona española en estos territorios que eran denominados como el Nuevo Reino de Granada. Esto comenzó entonces más o menos en el año 1500 y terminó hacia el año 1810. Hablamos de más de 300 años de dominación de esta corona. No es fácil determinar de forma absoluta cuándo termina la conquista y cuándo inicia el llamado periodo de la colonia. La mejor manera de definirlo es el momento en que se disminuyen las incursiones militares y empiezan a establecerse asentamientos con propósitos productivos. En este periodo, la corona española crea instituciones para apoyar el desarrollo de las poblaciones. A mediados del siglo XVI se establecen las bases sociales y económicas de lo que actualmente es Colombia. En este periodo se construyeron las primeras ciudades, iglesias, escuelas y universidades. Se montaron las primeras imprentas y se publicaron los primeros libros, como diccionarios y geografías. Además, llegaron profesores y misioneros. España manejaba la tierra, la agricultura, la minería, el comercio y la administración pública. Crisis de la colonia española. El llamado sistema colonial español entró en crisis en la transición del siglo XVIII al siglo XIX. Sembrado el descontento por ciertos sectores sociales, la agricultura y la economía estancadas, los caminos dañados y la educación deficiente eran factores que se agravaban al sumarse los impuestos y los monopolios estatales de las actividades productivas que generaban el descontento de los criollos ilustrados. Los criollos ilustrados. En la primera década del siglo XIX comienza a haber brotes de insatisfacción por todos los territorios en América. Estaban entonces insatisfechos en la manera como la corona portuguesa, pero también, por lo que tiene que ver con nosotros, la corona española, estaba manejando los territorios. Comienzan entonces a haber un grupo de personajes que comienzan a germinar la semilla de la independencia. En la primera década del siglo XIX, empiezan a concretarse sentimientos de insatisfacción y protesta en varias regiones del país contra la corona española. Todo a partir de las profundas divisiones que se dieron entre los españoles nacidos en la península y los criollos, sobre todo por motivos ideológicos e intereses personales. Esta vez, el descontento partía de la élite de los criollos. A esto se sumó el sentido crítico que implantaron los métodos educativos introducidos por los Borbones. La expedición botánica también había creado un ambiente de análisis sobre la realidad del país. Un grupo de santafereños y caucanos ilustrados se reunían en Bogotá, en la tertulia del Observatorio Astronómico, conformada por Camilo Torres, José Acevedo Gómez, Antonio Nariño, Antonio Baraya y Francisco José de Caldas, entre otros. Varios habían sido discípulos de don José Félix de Restrepo y de don José Celestino Mutis, de quienes no solamente recibieron valiosos conocimientos científicos y filosóficos, sino que aprendieron a analizar y a tomar posición frente a los hechos. La importancia de este grupo es que supo orientar sus discusiones y sus trabajos a evaluar la situación que se vivía en la sociedad, a proponer caminos alternos y a comprometerse en acciones concretas. Este grupo de intelectuales fue una semilla importante para el proceso independentista. Los derechos del hombre y del ciudadano.
El legado de la Revolución Francesa y del denominado siglo de la Ilustración tuvo repercusiones en el Nuevo Mundo. En 1794, Antonio Nariño, un criollo santafereño, tradujo al español y publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, expedida en Francia por los promotores de la Revolución Francesa, que le valió su apresamiento y encierro durante 16 años. Es un documento de gran importancia ideológica y política. Su circulación había sido prohibida por la corona española. La Declaración de los Derechos del Hombre, entonces, es también uno de los elementos decisivos para todo el proceso independentista. Hablar entonces de la batalla de Boyacá, hablar entonces de bicentenario de independencia, es también hablar de los derechos del hombre y del ciudadano. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano consta de 17 artículos, que pueden agruparse en 3 temas claves. El primero de ellos es la declaración de que los hombres nacen y permanecen libres e iguales, que la soberanía de una nación nace del pueblo y que la libertad consiste en hacer todo lo que no daña al otro. Prevalecen la libertad religiosa, la libertad de pensamiento y el derecho a la propiedad privada. El segundo se refiere a que la ley no puede prohibir más que lo que es dañino y no puede obligar a nada que no sea conveniente para la sociedad. Exalta el derecho del hombre a ser respetado y protegido por la ley, asimismo a que se presuma su inocencia a menos que sea encontrado culpable en un juicio. El tercer tema establece que las instituciones del Estado existen para el beneficio de los ciudadanos y deben rendir cuentas ante estos por sus actuaciones. La usurpación napoleónica en España. Otra situación que marcó el rumbo de la historia fue la intervención en 1808 de Napoleón Bonaparte, quien buscaba consolidar su imperio en Europa. Por este periodo usurpa la corona española, depone al rey Fernando VII e instala en el trono a su hermano José. Este hecho constituye el detonante que genera interferencias en las dinámicas de España, constituyendo un antecedente decisivo en el proceso independentista. El impacto de la invasión napoleónica en España y las crisis generales del imperio desencadenaron en América fuerzas internas que aprovecharían esta situación. El Memorial de Agravios. En 1809, Camilo Torres, abogado, político e intelectual nacido en el Cauca, fue comisionado por el Cabildo de Bogotá para preparar un documento titulado Representación del Cabildo de Bogotá, capital del nuevo Reino de Granada a la Suprema Junta Central de España, conocido popularmente como el Memorial de Agravios, que debía entregarse a la Junta Central de España como manifestación del descontento por la situación que se vivía en las colonias y como solicitud de reformas. Es un verdadero tratado de geopolítica, desarrollado con profundo rigor jurídico y basado en datos y hechos concretos. Lamentablemente, por alguna razón, el documento no llegó a su destinatario y por tanto no pudo producir el efecto que se esperaba. Tampoco se divulgó, apenas fue publicado en 1832. Contiene 4 líneas temáticas. La primera es la injusticia por la falta de representación equitativa de las provincias americanas en las juntas de gobierno. La segunda presenta un reclamo al rey por los malos manejos de sus representantes en América. La tercera expresa la inminencia de una independencia de las provincias si la península no les da igual trato a los españoles nacidos en América que a los europeos. Y la cuarta, y la más importante, es la idea de aparente sumisión total, por la forma respetuosa en que se refiere al rey y a la Suprema Junta Central, aunque algunos interpretan una iniciativa emancipadora. El Grito de Independencia, 20 de julio de 1810. El 20 de julio de 1810, un incidente entre un chapetón y un criollo generó un levantamiento popular en Santa Fe de Bogotá, contra el virrey y su estructura de gobierno. El pueblo pidió el cabildo abierto. El virrey Antonio José Amari Borbón lo negó, pero finalmente accedió a esa petición ante la alta presión popular. El cabildo terminó declarando la independencia del gobierno español y constituyendo una junta de gobierno que reemplazaría al virrey. La declaración no tenía un carácter de absoluta, pues se invitaba a Amari Borbón a que presidiera la junta y se reconocía como rey a Fernando VII, siempre y cuando viniera a gobernar en América.
Amari Borbón no aceptó el nombramiento, fue encarcelado y luego expulsado con su familia y buena parte de su corte. Los insurgentes crearon la Junta Suprema de Gobierno para que se encargara del manejo del gobierno local ante la ausencia de las autoridades españolas. Hablar de un bicentenario es hablar de 200 años. Y hablar del bicentenario de la batalla de Boyacá es hablar de uno de los momentos más importantes en la historia de nuestro país. Pero precisamente hablar de ello conlleva muchos temas. Este es el momento para que hablemos de personajes, datos, fechas, historias, pero lo más importante, recordar y hacer un buen ejercicio de memoria. La Primera República. La Junta Suprema de Gobierno, conformada en Santa Fe de Bogotá, convocó a un Congreso de Diputados que redactara la Constitución de la nueva República. El Congreso, reunido en diciembre de 1810 en esta ciudad, fracasó, pues solo asistieron 6 provincias. Las demás se declararon independientes y soberanas. El presidente de la Junta, Jorge Tadeo Lozano, proponía que se organizara como confederación descentralizada. Antonio Nariño, quien era centralista, se opuso. La pugna terminó con la renuncia de Lozano a la presidencia, el nombramiento de Nariño y la ratificación del régimen centralista para la nueva república, que quedó conformada finalmente por Cundinamarca, Popayán, Quito y Villa de Leyva. Camilo Torres era defensor del esquema descentralizado, lideró el régimen federal para otra nueva república bajo el nombre de Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. En noviembre de 1811 fue firmada en Tunja el Acta de Constitución por Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona y Tunja. El Estado soberano de Cundinamarca, necesitado de ampliar su territorio, convenció a algunas poblaciones incluidas en la Confederación para que se le unieran. Estas pugnas llevaron al país a la Primera Guerra Civil en 1812, entre centralistas y federalistas. Primeras campañas militares contra los españoles. A finales de 1813, Antonio Nariño, presidente del estado de Cundinamarca, emprendió su campaña del sur para enfrentar a Juan de Sámano, quien venía de Quito con el ánimo de reconquistar la Nueva Granada. Antonio Nariño enfrentó a Sámano cerca de Popayán, lo venció en las batallas de Calibío y Alto Palacé, y este se retiró a Quito. A pesar de sus triunfos iniciales, Antonio Nariño es finalmente derrotado y puesto prisionero en Pasto, remitido a Quito para ser enviado finalmente a Cádiz, donde estuvo detenido hasta 1820. En 1813, Simón Bolívar obtiene permiso y apoyo para emprender la llamada Campaña Admirable, con el propósito de conseguir la independencia de Venezuela. Esa campaña es recordada por el polémico decreto de guerra a muerte, expedido por Bolívar contra todo español que se encontrara en el territorio venezolano. Bolívar es derrotado por las tropas realistas y regresa a Nueva Granada en noviembre de 1814. Una vez terminada la guerra civil entre centralistas y federalistas en Bogotá, la Confederación de Provincias Unidas encarga a Bolívar de la campaña en Santa Marta. Cuando Bolívar se dirige en 1815 con sus tropas para cumplir la misión, se entera de la llegada de Pablo Morillo a la Nueva Granada para la reconquista de las colonias. Entonces decide refugiarse en Jamaica. La reconquista española. Una vez Fernando VII recuperó el trono después de la invasión napoleónica, ordenó la restauración de las colonias de América. Empezaba la llamada por algunos locales Época del Terror. En agosto de 1815, Pablo Morillo sitió Cartagena de Indias. Después de 106 días de asedio, la ciudad se rindió a causa de los estragos que causaron el hambre y las epidemias. En febrero de 1816, fusilaron en Cartagena a los 9 primeros líderes patriotas. En 1816, Morillo llega a Santa Fe de Bogotá y establece 3 tribunales militares. El Consejo de Purificación, ante el cual debían presentarse los comprometidos en la revolución que no habían cometido delitos de sangre. A estos les aplicaban medidas más benignas, que podían incluir el destierro o el servicio en las tropas del rey. La Junta de Secuestros, encargada de reunir bienes para el mantenimiento del ejército a través de contribuciones o sentenciados. El Consejo de Guerra Permanente, que tenía por objeto juzgar a los independentistas que hubiesen cometido delitos de sangre.
Los ajusticiamientos comenzaron con las figuras más destacadas del movimiento: políticos, militares, intelectuales y funcionarios del gobierno republicano que se habían establecido desde 1810. La Reconquista restableció el virreinato de la Nueva Granada en la persona de Juan de Sámano. Aparecieron por ese periodo guerrillas que atacaban y desgastaban las tropas realistas. Estas guerrillas encontraron refugio en los llanos de Casanare, donde los realistas no pudieron penetrar. Conformación del Ejército Libertador en los Llanos Orientales. La provincia de Casanare en los Llanos Orientales sirvió de refugio para los patriotas provenientes de la Nueva Granada y de Venezuela, incluyendo las guerrillas que hostigaron las tropas de Morillo. Adolecían de falta de unidad, pues los caudillos actuaban según su criterio sin un ordenamiento general. Francisco de Paula Santander empezó a visualizar la posibilidad de organizar un gobierno en el exilio. Bolívar comprendió la importancia de esta iniciativa y lo nombró jefe supremo de la provincia de Casanare, con el encargo de organizar un ejército. Santander reunió un ejército de 2000 hombres bien armados. Con escaramuzas distrajo al general José María Barreiro, jefe del ejército español, en el camino principal de entrada a la sabana de Bogotá. Decidieron emprender la campaña contra el virrey Juan de Sámano, saliendo del Casanare, cruzando la cordillera de los Andes por el camino poco usado que iba desde Mantecal en los Llanos Orientales hasta Morcote y Playa en el altiplano cundiboyacense. Mediante correspondencia mantenían informado a Bolívar acerca del estado de la política y las acciones militares españolas en el país. Combate de Paya, cruce de los Andes. Bolívar llegó desde Venezuela con varios oficiales venezolanos y granadinos, al mando de 1900 hombres. Contaba con el apoyo de soldados británicos, corsarios antillanos y franceses. Los Estados Unidos de América apoyaron políticamente la idea, pero no intervinieron militar ni financieramente. El 23 de mayo de 1819, Bolívar reunió su mando mayor en la aldea de los 70. Bolívar venía del Congreso de Angostura y se orientaba a luchar contra Morillo, que estaba en Venezuela. Expuso su plan de campaña ante José Antonio Anzoátegui, Carlos Sublet y Jaime Rook, además de José María Córdoba y otros. Salieron de Mantecal el 27 de mayo de 1819. El avance era difícil, pues los llanos estaban inundados, sin caminos transitables y los ríos crecidos. Cerca de Guasdualito cruzaron el río Arauca. Santander los esperaba en los llanos de Casanare al mando de 2000 infantes y 600 jinetes bien armados. Los dos ejércitos se encontraron en Tame el 10 de junio de ese año. Allí la tropa pudo descansar y alimentarse. La campaña empezó el 15 de junio de 1819, cuando se encontraron con tropas de José María Barreiro en Paya, las cuales derrotaron con facilidad. Seguía lo más difícil: ascender la cordillera de los Andes por caminos muy estrechos y pantanosos, por donde era difícil el avance de la tropa, de sus provisiones y de los cañones que llevaban. Con grandes penalidades, muchos soldados enfermos y varios muertos alcanzaron el páramo de Pisba y bajaron a la población de Socha el 6 de julio en la provincia de Tunja. Allí fueron acogidos y hospedados por la población, pudieron descansar y reabastecerse. Batalla del Pantano de Vargas. José María Barreiro se retiró a los molinos de Bonza con la intención de retroceder a Bogotá. Bolívar le corta el paso situándose en los corrales de Bonza, entre Duitama y el río Surba. La población de esta localidad apoyó al ejército de Bolívar con ropas, alimentos, armas y hombres. Finalmente, los dos ejércitos se encuentran el 25 de julio en un sitio estrecho llamado Pantano de Vargas. Bolívar quedó en posición difícil tanto para luchar como para retirarse. Barreiro lo atacó de frente. Jaime Rook respondió y frenó las tropas de Barreiro. La lucha continuó. Las fuerzas patriotas, en situación cada vez más difícil, se iban a retirar, cuando Juan José Rondón, al frente de 14 llaneros lanceros, produjo una carga fulminante contra los realistas, los dispersó y los puso en fuga. 500 realistas quedaron en el campo entre muertos y heridos. La tropa realista se desanimó. Batalla de Boyacá. Estamos hablando entonces del bicentenario de la batalla de Boyacá. Pero ¿cuál fue realmente su importancia?
¿Por qué entonces es tenida en cuenta en este proceso independentista? Esta y otras respuestas las encontraremos aquí. José María Barreiro trató de tomarse Paipa para continuar a Tunja. Bolívar se tomó Tunja y se apropió del cuartel. Consiguió armas y vestuario. Cuando Barreiro se dio cuenta, trató de llegar a Santa Fe por el camino de Cómbita y Motavita. Bolívar reacciona con rapidez y ordena a sus tropas bloquear el camino en el puente del río Teatinos, también llamado de Boyacá. Allí se encontraron los dos ejércitos el 7 de agosto de 1819. Una parte del ejército realista, al mando del coronel Francisco Jiménez, logró cruzar el puente, pero los patriotas se pusieron en medio, separando los dos cuerpos de las tropas españolas. Santander, por el ala izquierda, enfrentó a las tropas de Jiménez. Anzoátegui, por el centro y a la derecha, se enfrentó a las tropas de Barreiro. Bolívar dirigía las acciones desde el alto de una roca, equidistante a los dos sitios. Los realistas, al verse envueltos por el frente y la retaguardia, se desesperaron y trataron de huir, pero Barreiro, Jiménez y 1.500 soldados con sus caballos y equipos fueron hechos prisioneros. En menos de una hora Barreiro y Jiménez fueron derrotados. El destino de la Nueva Granada había quedado sellado. Algunos soldados realistas consiguieron huir y llegaron a Bogotá. El virrey Sámano al principio no dio crédito a la noticia, pero cuando comprendió la realidad, huyó hacia Cartagena, donde trató de reorganizar sus fuerzas políticas y militares. Liberación de las provincias de Antioquia y Cartagena. Después de la batalla de Boyacá, el ejército libertador ocupó Santa Fe de Bogotá y los territorios vecinos. Los españoles expulsados de la capital establecieron un gobierno provisional en Cartagena, desde donde continuaron controlando el río Magdalena, el río Atrato, la provincia de Antioquia, la costa atlántica, gran parte de la costa pacífica y las provincias del sur. Su intención era emprender una acción envolvente para recuperar la Nueva Granada. Antioquia era un enclave estratégico para enviar expediciones a despejar el Bajo Magdalena y conquistar los puertos del litoral caribe. Con esa intención, Simón Bolívar nombró gobernador de Antioquia al teniente coronel José María Córdoba, que contaba solo con 20 años de edad, y le encargó consolidar desde allí la independencia. Córdoba controló su tierra natal sin disparar ni un solo tiro, pues el gobernador español, Carlos Tolrá, huyó hacia Cartagena. Córdoba se estableció en Río Negro y organizó un ejército de unos 400 hombres. El jefe militar español Francisco Guarleta invadió Antioquia por el norte, con unos 350 hombres, y tomó posesión del territorio entre Zaragoza, Yarumal, San Andrés, Angostura y Carolina. Córdoba envió su ejército para enfrentarlo. Él mismo comandó la expedición, a pesar de que las lesiones sufridas en un accidente le impedían cabalgar. La operación militar decisiva tuvo lugar el 12 de febrero de 1820 en el sitio Chorros Blancos, cerca de Yarumal. En ella, las tropas patriotas resultaron vencedoras, sellando el proceso de independencia de la provincia de Antioquia. La victoria antioqueña permitió también el tránsito de las tropas patriotas por el río Magdalena. El general venezolano Mariano Montilla llegó a Cartagena y estableció el sitio de la plaza el 14 de junio de 1820, que se extendió el resto de ese año. En enero de 1921, el general José Padilla entró a la bahía de Cartagena por el Canal del Dique para apoyar el ataque. El asedio continuó hasta el 24 de junio de 1821. Padilla atacó a fondo la flota española y entró a la ciudad, en la llamada Noche de San Juan, logrando la captura de Cartagena. República de la Gran Colombia, Congreso de Angostura, Constitución de Cúcuta. Después del triunfo de Boyacá, se reunió el Congreso de Angostura en la zona oriental de Venezuela, que expidió el 17 de diciembre de 1819 la Ley Fundamental de la República de la Gran Colombia, conformada en el territorio del Virreinato de la Nueva Granada por 3 departamentos: Cundinamarca, Venezuela y Quito. Posteriormente se le anexó Panamá. Simón Bolívar fue nombrado presidente, asistido por un vicepresidente en cada departamento, y convocó la reunión de un congreso en la ciudad de Cúcuta en enero de 1821, para expedir la constitución política definitiva. El Congreso de Cúcuta, que sesionó entre el 6 de mayo y el 3 de octubre de 1821, expidió la Constitución mediante la cual dio marco jurídico a la existencia de la República,
no estuvo exento de tensiones, en particular porque revivieron las propuestas y discusiones de centralismo y de federalismo para la República. La Constitución declaró la Gran Colombia como república unitaria y centralista, promulgó las plenas libertades públicas, en particular la de expresión, permitió el alcance de nuevas reformas para la libertad social, económica y política de los territorios, declaró que el gobierno sería popular y representativo. El poder tendría 3 ramas separadas entre sí, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Podrían votar los mayores de 21 años o que estuviesen casados y que poseyesen alguna propiedad raíz por valor de al menos 100 pesos, o que en su defecto ejercieran algún oficio, profesión, comercio o industria útil, con casa o taller abierto, sin dependencia de otro en calidad de jornalero o sirviente.